Aldo Abraham, economista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien. Gracias por estar. ¿Coincidís con lo que decía el presidente, que una forma de hacer política es bajando la inflación? Una forma de hacer política, pero eso es algo que en el mundo ya se sabe. La verdad es que solamente acá nos creíamos el verso de nuestros políticos y nuestros economistas que nos decían que uno podía emitir todo lo que quisiera y no pasaba nada, que eso nos generaba inflación. Hubiera bastado con llamar al presidente de algún banco central que le dé un dígito de inflación al año a la gente. Y no estamos hablando de países desarrollados, los de acá a la vuelta, le dan un dígito de inflación anual a la gente para decirle, che, discúlpame, ¿cómo es ese milagro que están logrando ustedes? ¿Cómo lo consiguen? Y le hubieran dicho, mira, no es ningún milagro, acá respetamos a los ciudadanos y le damos una moneda estable y confiable, y para hacerlo, lo que uno hace justamente es producir de esa moneda un poco más de lo que la gente demanda. Entonces pierde poquito valor y eso hace que tengas un dígito de inflación al año. Si se hubiera dado vuelta esta persona que consultó a ese presidente del país vecino, del Banco Central del país vecino, hubiera visto cuál es la historia de la Argentina. La historia de la Argentina acá se emitió todo lo que los gobiernos de turno querían para seguir gastando de más. Obviamente eso es mucho más de lo que la gente quiere, por eso es que, como todo aquello que vos producís más de lo que la gente quiere, su poder adquisitivo se destruía, y nosotros lo que veíamos es que cada vez nuestros pesos valían menos, y cuando ibas a querer comprar algo te decían, bueno, me va a tener que dar más pesos porque esto vale lo mismo que antes y esos pesos valen mucho menos. Y eso es la inflación. ¿Qué es lo que cambió desde que entró este gobierno? Justamente eso, se dejó de financiar al Tesoro desde el Banco Central, desde el primer día, lo cual hace que el Banco Central pueda cada vez más aproximarse con el ritmo de emisión a lo que la gente demanda, y por eso es que hemos visto una desaceleración de la inflación fenomenal, porque cada vez el Banco Central tiene más control sobre la política monetaria que antes no tenía, y eso significa también más control sobre la velocidad con la cual nuestra moneda pierde poder adquisitivo. Y vamos a seguir viendo esto. Si a mí me preguntás qué es lo que le falta a este Banco Central para que tengamos un dígito de inflación, es una condición que tienen los países vecinos y los países que le dan un dígito de inflación al año a su gente, que es un mínimo de solvencia. Nuestro Banco Central, este gobierno lo recibió absolutamente quebrado, hoy está mucho menos quebrado, y yo creo que entre 2025 y principios de 2026 lo poco quebrado que queda ya se va a haber superado, así que no me extrañaría que, siendo pesimista, en 2027 ya veamos un dígito de inflación al año en la Argentina. Siendo un poquito optimista, por ahí nos encontramos con ese dígito en 2026. Aldo, a la par de lo que decía el presidente sobre el tema inflacionario, hablaba de la relación con los líderes del mundo con los que tiene cercanía, ¿no? Como Trump y Giorgia Meloni, entre otros. Y esta semana también vimos, previo a la aparición del presidente en Davos, su participación en la asunción de Trump en Washington. ¿Cómo repercute eso, si es que repercute en el escenario internacional a la hora de las inversiones para Argentina? Un presidente parece mucho más integrado al mundo que lo que veníamos teniendo. Sí, acá creo que la clave es, nosotros nos veníamos comportando como los países que están gobernados por populismos o por autocracia. Que esos países, ¿cuál es la característica que tiene? Que su dirigencia en los gobiernos no respetan los derechos de las personas y tampoco respetan las instituciones. Si vos te juntás con delincuentes, a pesar de que vos seas muy buen tipo, honrado, y nadie te va a creer que sos un tipo trabajador, honrado y respetuoso. Mi abuela decía, no solamente hay que ser, sino parecer, ¿no? Entonces, ahora vos te empezás a juntar con Occidente y eso va a estar bien visto, porque te empezás a juntar con los países que justamente respetan la democracia republicana, que respetan los derechos de las personas. Y es más, yo creo que este presidente se ha puesto un desafío, porque como las macanas que se hicieron en la Argentina en materia económica fueron tan grandes, que no se hacen en otros países, ojo, también se hacen aún en los países desarrollados, pero de acá se hace tan a lo grande que, claro, el desastre fue inmenso, y
Si él logra demostrar que esas macanas son macanas y se pueden resolver y el resultado es que al país le va mejor, se vuelve un ejemplo, ¿no? O sea que él también está planteando cuando va a estos escenarios internacionales, miren a la Argentina porque por ahí hay muchas cosas que ustedes no han notado que les está yendo muy mal porque hacen pequeñas macanas, pero les podría ir mucho mejor si las dejan de hacer. Aldo, ¿y con el dólar qué va a pasar? No va a haber grandes saltos del dólar cuando salgamos a una unificación cambiaria. Ya el gobierno ha dicho que va a hacer durante este año. Sí. Yo creo que muy probablemente lo veamos hacia mediados de año una unificación cambiaria por las circunstancias en las cuales va a estar el Banco Central en ese momento. Y apuesto que va a ser menos de 5% lo que va a terminar saltando el dólar oficial y menos también. Y eso depende de con las brechas que vayamos a llegar y creo que un poco las medidas que está tomando hacen a una baja de la brecha porque se sabe de la única vez que salimos ordenadamente de un cepo que fue el de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de Cambiemos el 17 de diciembre de 2015 que cuando se va a una unificación cambiaria se sale en un dólar que está por debajo y cerca de los dólares paralelos. Si la brecha es chiquita, el salto es chiquito. Aldo, en los focus group y en los demás estudios que se hacen, la gente empieza a hablar de previsibilidad, que empieza a ver después de un año la posibilidad de prever. ¿En cuánto cree que eso puede sostenerse si todo sigue de acuerdo a lo que usted comentaba antes? Nosotros, por suerte, vamos a ver todavía nuestra generación un gran cambio, ¿no? Vamos a lograr vivir en algunos años en un país que va a ser normal, ¿no? Y en un país normal, cuando uno cobra un sueldo, no sale corriendo a gastárselo en el hipermercado pensando que al otro día ya van a volver a subir los precios y así sucesivamente. En un país normal, uno compra, ¿sí?, cuando tiene ganas o tiene el tiempo, ¿sí?, las cosas que necesita. En un país normal, uno no está todo el tiempo con sus ahorros y ahorrando mucho más todavía para comprar dólares, ¿sí? En un país normal la gente solamente ahorra y probablemente lo haga en su propia moneda porque justamente quiere planificar un gasto en el tiempo, o sea, en el futuro quiero hacer tal gasto, tengo que ir juntando y muy probablemente lo hagan en su propia moneda. Acá lo hacemos por miedo, así que ahorramos mucho más de lo que es necesario y lo hacemos por miedo a una crisis, por lo que vivimos continuamente de incertidumbre y lo hacemos en dólares. Imagínate que los dólares a nosotros no nos da placer. ¿Qué le pasa? ¿Lo contás todos los días? ¿Qué es lo que te da placer? No, a vos te da placer poder gastar esos dólares, pero lo haces por miedo. Bueno, imagínense lo que va a hacer hacia adelante cada vez más la vida de los argentinos. Va a cambiar, pero... Poder ser libre a la hora de elegir qué hacer y cuándo hacerlo, que no es menor. Aldo, gracias siempre por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.